Bueno, que Dios bendiga en esta tarde a todos. Estamos muy contentos que está Dionisio, está Andrea con nosotros. Gracias a Dios. Y bueno, estuve en la semana pensando unas palabritas que decía José en la prédica anterior que mencionó, que yo estuve hablando de San Mateo 24, 14, que dice la escritura que sería predicado el Evangelio por testimonio a todos los gentiles y entonces vendría el fin. Y José me decía, y tiene razón, no dice el texto que toda la gente iba a creer. Sí que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo por testimonio. Y esa labor se está haciendo a través de Internet, a través de las reuniones. Es lógico que queremos abarcar todo el mundo y en toda manera llenarlo, como decía el apóstol Pablo, lo llené de Cristo en sus comienzos, que había llenado a todo Asia con el Evangelio. Y lo cierto es que la Escritura dice, sí, que sería predicado por testimonio a todos los gentiles y entonces vendría el fin. Así que la palabra se está cumpliendo. Yo decía que no le falta nada a las palabras que el Señor dijo allí en el capítulo 24 de Mateo. No le falta nada, se ha cumplido todo. Es más, quedamos un poco atónitos que acá en el Uruguay que nunca hubo un terremoto. Si lo hubo en una escala más pequeña, pero no de los grados que hubo. Así que todo se cumple en todo el mundo. Se cumple la palabra de Dios. Quería hacer esa salvedad de lo que no falta nada a la palabra del Señor Jesucristo para que se cumpla. Ahora yo hoy voy a estar hablando en 1 Corintios, el capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Corintios. La palabra del apóstol Pablo. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense la manera que el apóstol Pablo dice, en qué manera fue a predicar, a anunciar el testimonio de Cristo. No fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el testimonio que él tenía que dar, que se cumplía en la época, la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿no? Que fue lo que él predicó
y dio a conocer entre los gentiles, ¿no? A la incircuncisión. Fue el trabajo que él, la dispensación que le fue dada al apóstol Pablo fue esa, anunciar a Cristo crucificado, ¿no? Y él la cumplió en toda manera, llenó a Asia con el Evangelio y junto a los ayudadores que él tuvo también hicieron esa labor de evangelizar. Leemos un poquito más abajo. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Dice que él estuvo con flaqueza y con mucho temor y temblor, ¿no? Una criatura de Dios que tenía temor de predicar, de enseñar lo que Cristo le había enseñado. Él quería presentar a Cristo, el Evangelio de él. Dice, no con sabiduría humana, con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría. Eso lo descartó. En esa manera no. Dice, más con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo era con él y con poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Qué importante eso, ¿no? Que se esforzaba el apóstol para que la fe de la gente no estuviese fundamentada en la sabiduría de hombres, como leemos en los Corintios después, que él hace una interrogante, ¿no? Ahora, que dice, no me quiero ir de... Bueno, que Apolos, Cefas, los menciona a Pedro, ¿no? Que él, uno había plantado, el otro había regado, ¿no? Pero lo importante es que el trabajo de Cristo se había hecho, ¿no? Sea uno, sea el otro, sea el que plantó, sea el que regó, todos trabajaban para lo mismo. Ahora, en otra parte del capítulo 3 de los Corintios, dice, no sois carnales y andáis como hombre, cuando dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Entonces, acá el apóstol, donde estaba yo leyendo, él decía, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, o sea, que no se hagan seguidores de hombres, sino seguidores de Cristo, del Evangelio, en verdad. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshace. O sea, la sabiduría humana se deshace, no sirve, es una cosa pasajera. Pero la sabiduría de Dios y de Cristo permanece, es lo que permanece, es lo que nos lleva a la vida eterna si la creemos, la aceptamos
dice más abajo, en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿No? La sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, Dios la predestinó, dice el apóstol, para nuestra gloria, o sea, para la gloria de los predicadores, de los que le reservó Dios el trabajo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. No, o sea que el ser humano, los príncipes, los reyes, los gobernantes, el que sea, no conocieron la sabiduría de Dios, no conocieron, no les amaneció, no les amaneció, porque si no, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. No, esto es lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿No? Las cosas de Dios que la gente desconoce, pero que Dios se ha reservado para aquellos que le aman. La sabiduría que no han subido, dice, en corazón de hombre, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó. Por eso en ciertos textos del Antiguo Testamento dice que si no dijeren conforme a esto, al testimonio, es porque no les ha amanecido. Dios no se lo reveló. Dios revela su secreto a sus siervos, los profetas, a sus hijos. Pero a la gente común no. A la gente que dice ser, podrá decir que es, pero si no dice conforme a lo que está escrito, no es. No le ha amanecido. No le ha amanecido el testimonio, la sabiduría, esto que tan lindo que dice acá el apóstol, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por ejemplo, el pueblo santo. El pueblo santo. ¿A quién se le podría ocurrir hace 200 años, por no decir menos, 100 años, que Dios tenía reservado en la Escritura un lugar para nosotros los gentiles, donde todas las iglesias estaban desperdigadas, extendiéndose en todo el mundo, conquistando territorios y extendiendo sus iglesias con riquezas, con grandezas. Y esto que dice acá, lo que dice el apóstol, cosa, lo leo de nuevo porque es muy profundo y yo sinceramente quizás no le doy la profundidad que tiene, porque esto es palabra de Dios. Cosas que ojo no vio,
ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea que nadie la sabe, nadie la vio, nadie la oyó, si Dios no lo revela. Acá, por la gracia de Dios, tuvimos en este país una criatura de Dios, un hijo de Dios predestinado, al cual Dios le reveló, le hizo ver en la Escritura lo que tenía determinado para nosotros, no solo acá de este país, para el mundo entero. El pueblo santo de los gentiles, el pueblo propio que el Señor Jesucristo dijo, un pueblo redimido, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo eso es una grandeza inmedible. Es inmedible. Para nosotros que la creemos, que hemos aceptado, es cierto. Dios la reveló y gloria a Dios que la sabemos. Pero para la gente que aún no la oyó, para ellos esta palabra en algún momento les alumbrará Cristo en alguna manera. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, hace la salvedad para aquellos que le aman. Hay criaturas de Dios que le aman, No, en el mundo Dios tiene preparado para ellos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y bueno, ha tocado la labor de Pueblo Santo dar a conocer en el mundo esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento a la humanidad. ¿No? Es una riqueza. En el versículo 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿No? El Espíritu Santo, no es el Espíritu humano, el Espíritu Santo que escudriña, todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Es el que hace saber, el que revela a las criaturas de Dios, el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿No? Es claro, hace una comparación del espíritu del hombre, como que se conoce a sí mismo, y bueno, y en cuanto a Dios, el que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. No tiene confusión, eso es claro, ¿no? Ahora, la gente ha engañado mucho y ha mentido mucho, diciendo que tienen el Espíritu Santo porque hablan una lengua sin interpretación, dicen que tienen el Espíritu Santo y engañan a cuantos pueden. Hoy nosotros sabemos que es una lengua por señal, como cuando mandó el Señor a predicar el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creyeres, hablarán en nuevas lenguas,
echarán fuera demonios, todo eso. Pero es una lengua sin señal. Y es una lengua que, al no haber intérprete en la iglesia, tiene que callar. Si no hay intérprete en la iglesia, tiene que callar. ¿Y quién calla de las iglesias que hablan en lengua? Es una locura lo que se escucha. Bailan, danzan y están locos de la vida con la lengua que hablan. No se dan cuenta que la Escritura lo menciona como una lengua por señal, no es un don de lengua. El don de lengua tiene interpretación en la iglesia, pero esta lengua por señal no tiene interpretación, tiene que callar en la iglesia. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿No? Hace una diferencia. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por el Espíritu de Dios que se manifestó, que fue derramado, que hubo interpretación, que hubo una enseñanza a un Hijo de Dios, con testimonios de muchos hermanos, sabemos que hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿No? Está clara la palabra de Dios. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está la aclaración del apóstol, la cual dice: también hablamos no con palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No acomodamos a lo mundano, sino a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que es por el Espíritu Santo, que es el que ha dado la enseñanza, ¿no? Para que nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu Santo, a la interpretación que nos da en la Escritura, el Espíritu Santo. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ahí hace una aclaración de que el hombre animal, el hombre que no cree, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no las acepta de ninguna manera. Esto es tan loco. Más de una vez se ha escuchado. Porque le son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿No? Con la palabra de Dios. Dice: pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
eso decía el apóstol Pablo, una criatura enseñada por el Señor Jesucristo, ¿no? Que le reveló el Evangelio, le reveló la enseñanza, le reveló todo, ¿no? No es para cualquiera de decir que tiene la mente de Cristo, porque ¿cuál es la demostración de tal persona que tiene la mente de Cristo? Cristo no está dividido, Cristo tiene una enseñanza para todos, que nos abarca a todos por igual. Esa es la mente de Cristo, es algo muy grande, que abarca la humanidad completa, para que la gente entienda, tiene que dejar las divisiones, las disensiones, los bandos, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, todo eso que no es de Cristo, eso es del mundo, eso es de la carnalidad, y eso lo tiene que dejar por Cristo. Cristo es nuestro Maestro, que viene del cielo, viene en busca de su pueblo santo, que tiene que estar de acuerdo a la mente. Porque si viene Él a buscar su cuerpo, como dice allí creo que San Juan, ¿no? Me tomaré a mí mismo, el cuerpo de Cristo, ¿cómo tiene que estar? Y tiene que estar de acuerdo a la mente de Cristo, para que funcione, ¿no? Para que funcione ese cuerpo con la mente de Cristo. Y bueno, después el apóstol Pablo, no quiero ir un poquito más. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Acá la explicación de lo que estaba hablando, ¿no? El apóstol les estaba diciendo que eran carnales, que no, les había dado leche y no vianda, porque no podían entender la mente de Cristo, la enseñanza de Cristo. Esta gente dice que no pudo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, podía seguir leyendo más abajo, pero no quiero extenderme más de este tema que hemos estado hablando en otras oportunidades, pero es claro que la humanidad ha pasado hasta ahora un tiempo de niño, un tiempo de tomar leche y no vianda, porque el estado que la gente está viviendo siendo cristiano no es espiritual, no es espiritual. Una lástima que las religiones lleven gente tras sí, convenciéndolos de que son espirituales, pero el estado en que viven no es de espiritual, porque como dice el apóstol, acá enumera de Apolo, soy de Apolo, de Cefas,
de otro, pero no, hoy en día, ¿cómo estamos? Siendo unos católicos, otros testigos de Jehová, mormones, menonitas, nazarenos. Bueno, no me dan las manos para contar cómo está la humanidad desperdigada, creyendo en Cristo, que Cristo viene y los va a llevar. Están esperando la segunda venida de Cristo en esa manera, desperdigados como niños en Cristo. Y el apóstol dice: de manera que no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales. ¿Cómo entiende la gente que lee la Escritura? Si la han leído en alguna manera. ¿Quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales? Si hubiera alguno espiritual, tendría que darse cuenta que la congregación a la cual va no es espiritual. Porque está todo esto que estuve leyendo, que hace justamente ver que no es espiritual, es carnal. Viven como niños en Cristo, bebiendo, dice, la leche, el apóstol Pablo, dice. Y bueno, que Dios bendiga, hermanos, a todos. Damos gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a abrir nuestros ojos para entender. Siempre estamos entendiendo un poco más en la doctrina de Cristo. No es que hemos llegado a un límite y no aprendemos más. En Cristo tenemos para extendernos, para aprender y para seguir enriqueciéndonos en la doctrina de Cristo, enriqueciéndonos, ¿no? Que Cristo, nuestro Maestro, es el que puede en nosotros, como decía el apóstol, esa sabiduría oculta que ninguna criatura pudo oír ni ver. Él dice que la tiene reservada para aquellos que le aman. Que Dios bendiga ricamente a todos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo.